A continuación, en esa misma época, porque Joaquín de Cres tiene sus estudios hechos, sus publicaciones, alrededor de 1917 y 1928, tiene las dos más importantes, y en 1928 viene un gran descubrimiento para los pacientes de la polio de entonces, porque hasta ahora no hemos hablado de los pacientes de polio con afectación paralítica de la musculatura respiratoria. Es que la musculatura se paralizaba, pero la respiratoria también, y morían montones de niños porque no podían respirar, simplemente. Pero en 1928, Brinker y Chow inventan una respiración artificial, que es lo que se llamó el pulmón de acero, y a partir de aquí la mortalidad infantil por causa respiratoria disminuye totalmente. Esto fue un invento magnífico de la época. Ahora después veremos cómo esto va a marcar un montón de circunstancias posteriores. Ahí tenéis un pulmón de acero con un niño que estaba metido dentro y que respira de forma asistida. Su musculatura no tenía que trabajar, el pulmón trabajaba con unas presiones internas. El trabajo que el niño no podía realizar lo hacía el pulmón de acero. La suerte es que normalmente la musculatura respiratoria, en 1 o 2 semanas de padecer la enfermedad, empezaba automáticamente otra vez a funcionar, con lo cual el niño no estaba toda la vida metido en un pulmón, sino un tiempo hasta que se podía recuperar su musculatura respiratoria. Ahí he leído en la literatura científica que alguna persona se quedó enganchado al pulmón de por vida, pero eso no era ni mucho menos lo habitual. Pasamos a la siguiente. ¿Voy corriendo mucho? No. Muy bien. Que como quiero que ya hemos perdido un rato. Bueno, en España seguimos. En 1956 se inaugura el Hospital del Niño Jesús de Madrid, y este hospital está hecho para los niños con secuelas de polio y lleva una unidad de rehabilitación infantil y un pulmón de acero. O sea, todo completo y unificado, preparado para los niños con secuelas de polio. En Barcelona es muy famoso en esa época el doctor Francisco Barnosel, porque se dedica sobre todo a la función respiratoria con los pulmones de acero y hacerse experto en esa rehabilitación de la musculatura respiratoria. Y en Málaga, en esa misma fecha, 1956, se inaugura el pabellón infantil dentro del Hospital Civil, que como ya sabéis estaba desde el siglo XVII. Ahí tenéis un pulmón de acero, fotografía de la época, que ya en vez de ser el pulmón individual para un niño, ya prácticamente como litera, 2 arriba y 2 abajo, para que además entre ellos pudieran hablarse, contarse cosas y tener una persona especializada al cuidado de estos niños. Pasa otra. La enfermedad fue finalmente vencida. En 1963, en España, se hace la gran campaña de vacunación oficial para toda la población. Y ahí los casos caen y se erradica totalmente. Pero se erradica la enfermedad, pero deja un montón de niños incapacitados con secuelas paralíticas. ¿Y ahora qué? Pues ahora esos niños empiezan a hacer su rehabilitación en los servicios de rehabilitación infantil que han surgido como consecuencia de esta epidemia, porque no estaban. Empiezan surgiendo los servicios como los que estáis viendo, que es fotografía de la época. Como veis, los niños ahí utilizaban muletas axilares. Los bastones ha sido un descubrimiento posterior, un invento, porque no un descubrimiento, un invento posterior. En principio eran aparatos de miembros inferiores y muletas axilares. Pasamos a la siguiente. Este era el tratamiento que queda después de todo lo que estamos hablando, la ayuda ortopédica y la rehabilitación. En principio el objetivo era andar, entonces aparecen ayudas para la deambulación, como este primer andador con un apoyo axilar, donde el niño lo va guiando y con un mínimo esfuerzo de las piernas consigue que las ruedas se vayan moviendo, y posteriormente ya empiezan a salir los bastones ingleses y los aparatos para la marcha.
unos más altos y otros más cortos, dependiendo de la afectación paralítica de cada paciente, porque lo que se pretendía siempre era la función, andar. Siguiente. Estos son aparatos de los que se ponían antes, un corsé lionés con un aparato de marcha para corregir una escoliosis y a la vez que le permitiera andar con sus dos bastones ingleses. El de al lado tiene además un apoyo mentoniano y occipital, cuando la escoliosis era muy alta, para que traccionara hacia arriba de su columna, o cuando la parálisis incluso llegaba a afectar la musculatura cervical y necesitábamos que el niño llevara la cabeza muy cogidita. Y el de al lado es el mismo, pero en otra posición. Pasa a la siguiente, por favor. Insistimos, lo que queríamos entonces los médicos rehabilitadores, que era que el paciente anduviera como fuera. Entonces se inventó el reciprocador o reciprocator, que con unos cables por detrás iba tirando de las piernas para que el paciente se pudiera desplazar. Estos eran los aparatos que se tenían entonces, que conforme han ido pasando el tiempo se han ido sofisticando un poquito. Seguimos. Las autoridades oficialmente nunca habían estado preocupadas por la invalidez en España. Hasta 1940, pues el término de invalidez, discapacidad, pues eso no les preocupaba. Había un decreto firmado en un cajón donde se hablaba de la invalidez en los accidentes laborales, que era lo único que entonces podía dejar algún tipo de secuela. Pero desde 1940 en adelante empiezan a aparecer casos de polio y entonces la demanda de familiares, de pacientes, la demanda social que se genera hace que las autoridades empiecen a preocuparse por el tema de invalidez. Y en 1949 se firma el primer decreto de invalidez en España, donde ya se reconoce a la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Siguiente. Y ahora ve el mundo científico en esa época, como estaba la epidemia en auge y en plena efervescencia, es cuando todo el mundo empieza a hablar de la polio y de sus secuelas. Entonces aparecen las primeras reuniones científicas. La primera se reúne en el primer congreso en Madrid en 1954, todos los médicos interesados en el tema, para hablar de la poliomielitis, de sus secuelas y de su tratamiento. Y posteriormente en el 57 en Barcelona, donde uno de los temas que se trataba era exclusivamente tratamiento de la escoliosis en la poliomielitis, la escoliosis paralítica. Seguimos. Y ahora dejamos el pasado y nos centramos en hoy. Ponemos una foto de Málaga de hoy, porque la primera que ponía la polio del pasado, que no la hemos saltado, pues era una Málaga del pasado. Y hoy pasamos a la polio hoy. Pasa a la siguiente, por favor. Pues podemos decir que la polio está erradicada prácticamente en todo el mundo, pero no en todo el mundo, sino prácticamente. Quedan unos focos negros, como estáis viendo ahí. Pasa a la siguiente, que esos focos negros corresponden a Pakistán, Nigeria, India y Afganistán. Ellos son endémicos de polio. Allí las campañas de vacunaciones no han entrado por diferentes motivos, principalmente políticos, luchas intestinas dentro, guerras y dificultad para esas campañas. España es un país que está considerado como de alto riesgo. ¿Por qué? España está fuera totalmente de polio, está erradicada y tiene un certificado de erradicación desde el año 2003, creo que es. En el año 2005 aparece un caso, que es un niño marroquí que viene a España y que trae una secuela de polio por vacuna. O sea que el niño está vacunado en su país y el niño tenía una inmunodeficiencia y le ataca el virus y es detectado aquí. O sea que hay un plan de vigilancia nacional que funciona perfectamente.